En esta segunda parte de la conferencia 400 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, vamos a añadir las últimas noticias que han acontecido de ayer a hoy, pero ya las que teníamos preparadas. Tienen que ver también con Vaticano, tienen que ver, atención a esto, con apostasía omega. Y sabéis dónde, ¿no? Cuando se dice apostasía omega, tiene que ver, triste y lamentablemente, con la Iglesia Adventista. Y vaya noticias tan lamentables tendremos que mostrar. Empezamos ya con esta primera noticia de ciencia y tecnología y que da que pensar también. Violentos desde el útero materno. Así se pueden detectar personalidades agresivas antes de nacer. Según un estudio de la Universidad de Nueva York, a partir del tercer trimestre de embarazo, estos errores ya son visibles. Los fallos neuronales que propician personalidades violentas pueden detectarse en el útero. Y ya dicen que entonces se puede hacer algo actuando directamente sobre el proceso de criatura. En fin, desde luego, esto se puede utilizar y evidentemente puede tener sus consecuencias de problemas morales al respecto. Pero ya veis hasta qué punto la ciencia avanza y que llega a mostrar esto, que dicen que personalidades violentas en el útero materno ya. En fin, desde luego, a los que conocen la palabra de Dios, esto también les puede hacer pensar mucho, ¿eh? Sigamos. Accidentes. Al menos 8 muertos y 16 heridos tras la caída de un autobús a un barranco en Perú. Más desgracias. Mueren 3 excursionistas, entre ellos una niña de 10 años, en el volcán Antisana de Ecuador. Eran escaladores y la niña ya había hecho más de un pico escalando, ¿eh? Pero mira lo que ha acontecido. Y un naufragio. Buscan a 31 marineros desaparecidos tras el hundimiento de un buque militar en Tailandia. 75 tripulantes ya han logrado salvarse, pero los otros 31, la faena es para localizarlos y a saber si los encontrarán y con vida. Y en Canadá, al menos 5 muertos en un tiroteo en un edificio de apartamentos. Una vez más, Canadá, ya veis cómo se está poniendo también. Y en Irán, al menos 4 muertos en choques fronterizos. Al menos 4 efectivos de la Guardia Revolucionaria de Irán murieron este lunes en choques con terroristas en la frontera del país persa con Pakistán. En fin, ya veis qué situaciones. En ese lugar hay lo que llaman terrorismo unos, otros no lo llaman así, pero sea como fuere, ¿qué sucede? Que evidentemente todo está candente y de qué modo. Noticias ya que teníamos preparadas para presentaros y son a partir de aquí. Control. El futuro de los supermercados ya está en Europa. Escáneres, máquinas de autocobro y tu propio móvil vinculado. Y ya suena que las cajeras o los cajeros van a ir desapareciendo. Desde luego, todo avanza, todo será más rápido, pero todo generará también más control, también más paro, por supuesto. El euro digital se acerca. El Banco Central Europeo elige a sus socios, entre ellos Amazon y CaixaBank. Bueno, pero mirad qué nos dicen. El propósito del proyecto del Banco Central Europeo es desarrollar interfaces de usuario para el euro digital que no sustituirá al dinero físico, sino que será una alternativa de pago. Pero evidentemente todo va rebajando las expectativas de que el pago en metálico dure mucho más tiempo. El control cada vez más acuciante.
Ahora noticia para el lado oscuro. Una misteriosa ola de secuestros y asesinatos de personas albinas sacude Madagascar. Según las leyendas urbanas, los ojos de las personas albinas mejoran los talismanes y está habiendo una caza de albinos. Y todo esto, ya veis, ¿por qué tipo de cosas? Oscurantismo de lo más absoluto. Y ahora sí nos adentramos ya en las noticias del Vaticano, que mira por dónde empieza con esto. El Papa Francisco lloró ante la Virgen y ante los ojos de todos. Sí, transmitido. ¿Qué nos dicen a nosotros las lágrimas de un Papa y por qué nos conmueven tanto? Posiblemente porque el Papa ha reflejado, y sin guión, algo tan cercano a la experiencia de muchos de nosotros. Y lloraba por lo de la guerra en Ucrania, por lo mal que lo están pasando los ucranianos. ¿Y alguien se lo cree? Pues se ve que sí, que hay muchos que se lo tragan. No era teatro, es corazón, el mismo que genera la guerra y resulta que luego se pone a llorar por las víctimas. ¿En serio? En fin. Próximo viaje papal. El Papa Francisco viajará a República Democrática del Congo y Sudán del Sur en enero, o sea, el mes que viene. En fin, que no para, 86 años y no para. ¿Y todo el mundo en pos de la bestia? Pues sí, mirad, el Papa se reúne con el presidente de Albania. El encuentro se desarrolló en el Palacio Apostólico Vaticano. Entre los principales temas de conversación destacan la contribución positiva de la comunidad católica a la sociedad albanesa y la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto no puede faltar. Pero mirad, también, 2 días después, el 3 de diciembre, el Papa se reúne con el presidente de Níger. El encuentro se desarrolló en la mañana de este sábado 3 de diciembre. Entre los temas tratados en los coloquios destacan las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Níger, la situación socioeconómica del país y la educación. Ya veis que los tentáculos por todas partes y qué bien está con los gobiernos. Y el 10 de diciembre aparecía esta otra noticia. El Papa Francisco recibe en el Vaticano a la presidenta eslovaca. ¿Y de qué conversó en el Vaticano? Sobre la guerra en Ucrania, claro. Pero mira por dónde el 17 de diciembre Francisco y el primer ministro esloveno, ampliación de la Unión Europea y guerra en Ucrania. Francisco recibió una audiencia al jefe del gobierno de Eslovenia, Robert Golob. En la reunión se debatieron, además de cuestiones internacionales, las relaciones bilaterales, la intención de desarrollar la cooperación y el importante papel de la Iglesia Católica en la sociedad eslovena. Y no tienen ningún poder, no pintan nada, dicen algunos, Pues mirad, cada conferencia de noticias que mostramos durante años, como todos los gobiernos, ¿a quién rinden pleitesía? Al Papa. Qué curioso. Claro, hay 2 que se están resistiendo. Pues lo van a pagar caro. Y mira por dónde, una noticia que tiene que ver con ecumenismo y también con Tercera Guerra Mundial. 4 de diciembre, el Papa, si no se hicieran armas por un año, se acabaría el hambre en el mundo. Es curioso, los mismos que tenían inversiones en armamento, y ahora dice esto. Francisco, al reunirse con una delegación del Seminario Rabínico Latinoamericano, por tanto con judíos, reitera su denuncia contra la industria armamentística y recuerda que en Ucrania se están probando nuevos armamentos a costa de gente que muere. Luego afirma que en la Biblia la justicia es adorar a Dios y servir al prójimo. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánta hipocresía! Y la gente se lo traga, porque no estudia la palabra de Dios, porque desconoce la historia y porque no ve la mano que mueve tantas cosas por detrás de los escenarios. Hay una referencia a los acontecimientos actuales en el discurso del Papa Francisco a una delegación del Seminario Rabínico Latinoamericano procedente de Argentina, ya sabéis el peso que tienen allí, recibida en el Vaticano el 2 de diciembre. En sus palabras, el dolor por la guerra en Ucrania. A mí me molesta esto de la guerra, me hace sufrir. Hermanos contra hermanos, pero no solo esta. Pensar que en un siglo hubo 3 guerras mundiales, del 39 al 45, del 14 al 18 y esta. Por tanto, deja claro que, una vez más, esto ya es Tercera Guerra Mundial abierta. Pensar que si no se hicieran armas durante un año se acabaría el hambre en el mundo, pues creo que es la industria más grande.
Pensar que una guerra se hace cuando un imperio se siente débil, entonces mata para sentirse fuerte y para usar las armas que tiene que vender o dar para hacerlas nuevas. Me hace sufrir ver probar esos drones que estaban dando vueltas por Ucrania, que son armas nuevas que están probando a costillas de gente que muere. En fin, una vez más, la famosa hipocresía. Pero qué claro deja ya este concepto. Guerra mundial es lo que ya estamos viviendo. Por tanto, ¿creéis que esto parará en 4 días o se va a complicar mucho más? Una vez más, mirad los temas que presentamos sobre Gog y Magog, porque la profecía bíblica no falla. Y dentro de este apartado Vaticano, una noticia para Rusia. El Vaticano pide disculpas por la declaración del Papa Francisco sobre la crueldad de 2 pueblos de Rusia. Rusia ha recibido las disculpas oficiales del Vaticano por las palabras del Papa Francisco sobre la crueldad de los pueblos de las repúblicas rusas de Chechenia y Buriatia, declaró este jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Se ha recibido por vía diplomática un comunicado del Vaticano con una declaración oficial en nombre del secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en relación con la mencionada afirmación del pontífice. El documento, concretamente, dice lo siguiente: la Secretaría de Estado Vaticana pide disculpas a la parte rusa. La Santa Sede tiene el máximo respeto por todos los pueblos de Rusia, su dignidad, fe y cultura, al igual que por otros países y pueblos del mundo, dijo Zakharova en una conferencia de prensa. Mira por dónde, primero tiran la piedra y luego, ay, bueno, perdón, no la quería tirar, no quería hacer daño con esto. ¿En serio? Ya ves, la tensión entre Rusia y el Vaticano no cesa y no cesará hasta que quede doblegada por el poder papal a través del poder de Estados Unidos y sus aliados. Tenedlo claro, el que la Iglesia Ortodoxa rusa no ceda al ecumenismo con el Vaticano, le pasa factura, vaya que se la pasa. Y mirad, aquí tenéis el vídeo. Bien, pues ya habéis visto esas disculpas. Sigamos, porque también hay ecumenismo. Del Papa Jerónimo II, los fragmentos del Partenón. ¿Qué era esto? Pues mirad, la oficina de prensa del Vaticano informa en un comunicado de que Francisco entregará al arzobispo de Atenas y de toda Grecia los 3 objetos que actualmente se conservan en las colecciones pontificias y en los museos vaticanos. Un signo concreto del deseo sincero de proseguir en el camino ecuménico del testimonio de la verdad. O sea que devolver lo que es de ese país se muestra como un camino ecuménico. Por este motivo, explica un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco ha decidido dar a su Beatitud Jerónimo II, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, los 3 fragmentos del Partenón que desde hace siglos se conservan cuidadosamente en las colecciones pontificias y en los museos vaticanos y se exponen a millones de visitantes de todo el mundo. Hace un año, Jerónimo y el Papa se habían reunido los días 4 y 5 de diciembre con ocasión del viaje de Francisco a Chipre y a la capital griega. Ambos habían reiterado su deseo de seguir juntos por el camino de la fraternidad y la paz. Francisco en la ocasión había reconocido los errores cometidos por los católicos y les había invitado a redescubrir la unidad que hace creíble el testimonio cristiano. Sí, ya veis que el ecumenismo se va preparando paso a paso y si es necesario hacer ver que se arrepienten de algo, lo dicen. Luego los captan y así ya están todos unidos y el poder aumenta y todos sometidos. No falla. Y este es uno de los fragmentos del Partenón custodiados en el Vaticano. Pues esto va a servir para ecumenismo. Mira por dónde. Y cumpleaños. El Papa celebra este sábado su 86 cumpleaños con un indigente italiano, un jesuita de Siria y un empresario solidario, por ser buenos ejemplos. Era el 16 de diciembre y había esta noticia, por tanto, el Papa, 86 años. Y claro, dices, a esta edad y aún está activo. Pues mirad, renuncia. He firmado mi renuncia en caso de impedimento médico. Eso es lo que dijo el Papa, aparecía el 17 de diciembre esta noticia.
El Papa Francisco aseguró que en caso de no poder seguir gobernando la Iglesia Católica por un impedimento en su salud, y añade en otra noticia parecida a esta, o por otras circunstancias, que aquí no lo pone, y ha dejado firmada su renuncia y se la ha entregado a uno de los cardenales del Vaticano. En una entrevista concedida al diario español ABC y publicada en la madrugada del domingo en España, el Santo Padre respondió a la pregunta de qué ocurriría si un pontífice queda repentinamente impedido por problemas de salud o accidente. Yo ya he firmado mi renuncia. Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado, dijo el Papa Francisco, que este sábado cumplió 86 años de edad. Yo la firmé y le dije, en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, aquí sí que lo dicen, ya lo veis, acá está mi renuncia, ya la tienen. No sé a quién se le habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado, indicó, y de esto hace, dicen, unos 9 años. Luego ha hablado de más cosas que podéis ver en esta portada. A veces hay posturas de fe inmaduras, se aferran a lo que se hizo antes. Fijaos, está hablando de una evolución en la Iglesia Católica para a los nuevos tiempos y que hay cosas de antaño que deben quedar al margen, y es la guerra que tiene interna. Pero luego también añade, en Cataluña la Iglesia no puede hacer propaganda por un lado o por otro, o de meterse en política, dice. Es curioso que lo diga el Papa, que es el mayor que se pone en política de todas partes de la Iglesia Católica. Pero bueno, es lo que dice. Contra los abusos no hay negociación posible, son personas destruidas. Una vez más, el tema de la moral sale a la palestra para quedar como líder tal cual. Bueno, pues en todo esto avanzamos y mira por dónde dejamos un tema vaticano, pero no del todo. Y ahora vais a ver por qué. Antes, anunciar. Vamos a hablar sobre adventistas, tristemente sobre adventistas, y algo llamado apostasía omega, algo que ya estaba profetizado que acontecería en esta iglesia al fin de los tiempos. Y mira por dónde lo que escribió la profetisa Ellen White se está dando de lleno. Y empezamos primero por esta noticia y después por otra, que una vez más vais a ver qué pasa entre Vaticano e Iglesia Adventista. Mirad primero esta, porque tampoco es para mencionarla despacito y fugazmente. No, mirad. 5 de diciembre, organizado por el KKL, culminó el Congreso de Líderes Cristianos Aliados de Israel en Jerusalén. Llegaron a Jerusalén 42 representantes de 15 países, entre los que se encontraban pastores de grandes congregaciones en todo el continente y algunos de sus representantes políticos. Aquí los veis. Pues mirad. La semana pasada, la División para América Latina del Keren Kayemet Le Israel, a cargo de Neely Pichon, realizó un congreso en Jerusalén que nucleó a algunos de los principales líderes del mundo cristiano en América Latina que apoyan al Estado de Israel, con representantes del mundo evangélico, adventista y mesiánico. El congreso tuvo una duración de 6 días y congregó a importantes líderes políticos y religiosos de las iglesias afines a Israel en toda Latinoamérica. Llegaron a Jerusalén 42 representantes de 15 países, entre los que se encontraban pastores de grandes congregaciones en todo el continente y algunos de sus representantes políticos. Acudieron, entre otros, el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien en 2018 trasladó la embajada de su país a Jerusalén, y congresistas de Perú, Uruguay, Honduras y Costa Rica. Los participantes recorrieron, entre otros lugares, algunos de los principales sitios de la historia bíblica y moderna de Israel en Jerusalén, así como el memorial del Holocausto Yad Vashem y el monte Herzl. Además, visitaron las poblaciones israelíes aledañas a Gaza, en las que pudieron observar la vida de los habitantes bajo la amenaza constante de los misiles y algunos de los proyectos de KKL en la zona para mejorar su calidad de vida y protegerlos. Además, realizaron sesiones de conferencias sobre sionismo, antisemitismo, la labor de KKL y la preocupante situación de los cristianos en Medio Oriente, con excepción de Israel. Durante el evento, los líderes cristianos redactaron una declaración conjunta.
manifestando su apoyo hacia el Estado de Israel y en contra del antisemitismo, que fue firmado en la ceremonia de clausura por todos los participantes. Trabajamos y trabajaremos cada día para combatir el antisemitismo desde nuestras plataformas de vida y formamos parte de esta lucha, afirman en el documento y agregan: en nosotros Israel tiene aliados seguros que día por día oran, apoyan, visitan la nación e influencian otras naciones en favor de Israel. Nos comprometemos a tomar acciones contra el movimiento de boicot BDS, o sea, ese boicot sobre los productos de Israel para que no sean comprados en otros lugares. Y ahora, ¿entendéis por qué la Iglesia Adventista no habla de cómo realmente se refiere el libro de Romanos, sobre todo el capítulo 11, pero puedes leer 9, 10 y 11 sobre el tema de los judíos en el tiempo del fin, donde no termina de aclarar la cuestión? El movimiento evangélico en general cree que todo Israel va a ser salvo, que va a haber una restauración de Israel porque todos van a aceptar el mensaje del Salvador y todos juntitos estarán unidos. Y los adventistas ya no están diciendo nada que sea diferente. Y esto, una vez más, nos hace pensar, ¿cómo va a decir la Iglesia Adventista nada sobre la profecía del tercer templo de Jerusalén? Es lógico que diga que no pasa nada, que tranquilos, que esto nada tiene que ver, aunque pasara no es nada malo, etcétera, etcétera. Los pasos se están dando para un ecumenismo general. Y mira por dónde, en el momento en que se levante el tercer templo de Jerusalén, como todos estarán tan bien uniditos, a la que aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, ¿quiénes van a caer en la trampa? Pues prácticamente van a caer todos en el gran engaño, incluidos adventistas. Porque, ya veis, están orando por Israel. ¿En qué sentido? Pues lo que hacen como el resto de evangélicos, para la conversión de Israel, en favor de Israel. ¿Estoy yendo contra Israel por esto? No, porque ojalá muchos de allí también sean salvos, que acepten el mensaje del cuarto ángel. Pero lo que está haciendo la Iglesia Adventista es echar por tierra la verdad en pro de un ecumenismo sionista que está preparando un acontecimiento espectacular para que el Vaticano se pase allí y que después, mira por dónde, Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Cristo, mande al lado del Papa y todo sea un ecumenismo y un milenio que empiece tan largamente esperado de paz en la tierra. ¿Cómo no van a caer de cuatro patas? Qué triste, qué lamentable. Y luego, claro, tú dices la verdad y ya sabes, quedas como el malo de la película, no falla. Pero es que esto no es todo, ¿eh? Mirad esto otro. Radio Vaticano, era el 13 de diciembre, acoge al G9 de las ondas cortas, misioneros de paz. Representantes de las 9 principales emisoras de radio occidentales se han reunido en la histórica sede de la Radiotelevisión Pontificia, en los Jardines Vaticanos. Los trabajos inaugurados por el padre Lucio Ruiz, una tecnología fundamental para enviar mensajes de esperanza y misericordia a todas las partes del mundo. Trabajar con ondas cortas con el objetivo de hacer menos efectivas las interferencias internacionales, mediante la coordinación de las frecuencias de transmisión y la cooperación técnica entre los miembros. Este es el objetivo del Grupo G9, de las principales emisoras occidentales, entre ellas Radio Vaticano, reunidas estos días en el edificio histórico de la emisora pontificia, situado en los Jardines Vaticanos, que acogió la primera statio radiofónica marconiana. Están en casa porque la Santa Sede es la casa de todos, porque quiere acogernos en un abrazo universal de fraternidad para trabajar por el bien de la humanidad, o sea, el bien común. Fue el saludo del padre Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación. Ya lo veis, todos abrazados por el papado, ¿eh? En un mundo que se proyecta cada vez más hacia la expansión de los servicios en banda ancha y nuevas tecnologías,
Recordó: dedicarnos a la onda corta y a los servicios que con ella se ofrecen es fundamental para no olvidar a aquellas personas que en distintas partes del mundo no tienen acceso a otras formas de información y conexión que con estas tecnologías. Para nosotros, que somos esencialmente misioneros, la onda corta es un medio precioso porque nos permite llegar a los confines de la tierra con un mensaje de ternura, misericordia, paz y esperanza. El Grupo G9 nació a principios de los años 60 y está compuesto, además de Radio Vaticano, por Adventist World Radio, propiedad de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Vaya. En Compass, las alemanas Deutsche Welle y Media Broadcast, las estadounidenses Federal Communications Commission, United States Agency for Global Media, la francesa Télédiffusion de France y Mglobe S.A., que emite desde Antananarivo, en Madagascar. Las reuniones son organizadas de forma rotatoria por todos los miembros. La próxima tendrá lugar en Washington en junio de 2023 y será organizada por AGM. Mira por dónde, desde los años 60, que se dio inicio al Grupo G9, sí, claro, Radio Vaticano delante. ¿Y quién estaba allí compartiendo ya de inicio todo esto? La Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, que dicen que a través de esas ondas, hemos visto antes, que decía que tenían que emitir mensajes de ternura, misericordia, paz y esperanza. Por tanto, ¿pueden decir quién es la bestia? Por tanto, ¿pueden hacer referencia histórica al papado y la desgracia que ha hecho durante tantos años, hace y seguirá haciendo hasta el final, porque así está profetizado y así acontecerá? ¿Van a decir ni pío al respecto? ¿Entendéis por qué están tan unidos ya? Pues, señores adventistas, ya no digo el resto de religiones, porque los adventistas tienen la mayor verdad del mundo de todas las iglesias cristianas, pero le han pegado una patada tremenda al mensaje del cuarto ángel, que era el último que debía añadirse, y han caído en plena apostasía y, cómo no, en pleno ecumenismo, aunque a algunos de los miembros eso les moleste aceptarlo. Por tanto, si aún estáis ahí dentro y seguís negando las evidencias de cómo han sido atrapados ya en el pacto ecuménico con Roma, ¿qué hacéis ahí dentro? ¿Vais a seguir negando la verdad? ¿Creéis que la Iglesia Adventista va a cambiar por arte de magia? Sí, pues será por arte de magia satánica, que se va a ir al traste, porque ya lo veis delante vuestro. Vaya dos noticias seguidas que son de un asco absoluto y que culpa a los dirigentes de todo el mundo para llevar a sus feligreses a la perdición. ¿Entendéis por qué ya no dicen las cosas claras? ¿Entendéis por qué rechazan el mensaje del cuarto ángel que denuncia todas estas cosas y más? Porque no les interesa. Quieren estar tranquilitos, en paz, y mira por dónde, seguir haciendo su vida, y Cristo, bueno, ya vendrá. Y si no viene, no pasa nada. Muramos tranquilos, en felicidad, con un ataúd, si puede ser, bien emmoquetado por dentro, y luego el Señor ya nos resucitará. ¿En serio? ¿Sabéis de qué sois culpables, no? ¿Estáis advirtiendo al mundo de la verdad? ¿Estáis advirtiendo al mundo que el regreso de Cristo es en 2031, queda muy poco, y de todo lo que está haciendo el Vaticano, el protestantismo apóstata, el espiritismo, las sociedades secretas, y de toda la situación mundial tal como va, que cumple las expectativas proféticas de arriba abajo, y de eso no decís nada y encima tergiversáis la profecía final? ¿En serio creéis que vais a tener perdón de Dios? ¿Y apoyáis eso con vuestros diezmos y ofrendas? ¿En serio queréis ser salvos o queréis perderos?
es que parece que cada vez más a la gente le gusta perderse. Tristemente, lamentablemente, que pocos van a ser salvos. ¿Entendéis cuando Ellen White dijo que ni uno de cada 20 de ellos podría llegar a ser salvo? Pues es una evidencia. Y los que estén allí, como no salgan, ahí no queda ni uno de cada 20. Desde luego, hay que unirse al mensaje final, hay que unirse a la verdad y hay que decir las cosas claras, guste o no guste. Pero no queda otro remedio si amamos a la gente y queremos su salvación, sean adventistas, evangélicos o lo que sean, da igual, o que no crean en nada, o que sean cualquier cosa de creencia. Debemos de dar el mensaje para que la gente reaccione. Las evidencias están ahí, las mostramos día a día, y aún no queréis aceptar la verdad y arremetéis contra los que llevamos el mensaje. ¿En serio queréis la salvación? Qué triste. Bueno, y cabe añadir alguna otra noticia que aquí nos muestro, pero os voy a mostrar también próximamente. Y desde luego cuando veis lo que hace la Iglesia Adventista ya, apoyando hasta espectáculos de brujería, desde luego es ya demencial. Pero bien, terminamos aquí esta segunda parte. Aún nos queda la de Isaías, Daniel, los acontecimientos bélicos del tiempo del fin, tal como estaban profetizados y que estamos viviendo y que por desgracia muchos ni se han enterado. Y terminamos con una cita hoy de Ellen White, extraída también de Eventos de los Últimos Días, del libro recopilatorio, escrito en 1890, extraída del libro Patriarcas y Profetas, un libro impresionante y que pronto vamos a poder ya tener para distribuir, en versión antigua, ilustrada, preciosa, como la que hicimos del conflicto de los siglos. Mirad qué escribió ella aquí. Porque después de ver toda la situación mundial, dice, no hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. Porque al mínimo traste que des, al mínimo tropiezo que tengas, evidentemente ya te das cuenta que la lucha es para que el Espíritu de Dios permanezca en ti. Y esto nos pasa a todos, supongo. ¿Cuántas veces fallamos al Señor? Y nos damos cuenta que nuestra tendencia siempre suele ser más a lo que no queremos, que es malo, que hacia lo bueno. Y es una lucha. Y necesitamos que el Espíritu de Dios nos domine. Lo necesitamos de lleno, necesitamos pedirle que nos cambie y hacer nosotros el esfuerzo para que eso sea posible. Pero ya veis la tendencia del ser humano. Lo veis en todas las noticias que vamos presentando que tan poco agradables llegan a ser. Si el bien dominara en el ser humano totalmente, nada de eso pasaría. Pero eso no es así. Es cada vez más todo lo contrario. Vaya que así necesitamos el dominio del Espíritu de Dios sobre nosotros. Podemos saber mucha doctrina, podemos saber mucha profecía, podemos saber todo lo que queráis, pero si nuestro carácter no va en conformidad con el de Dios, vamos listos. Que Dios nos ayude, desde luego. Falta nos hace. Próximamente, la continuación de esta conferencia de noticias, y una vez más, vaya noticias que nos tocará mostrar. Pero el cumplimiento profético delante nuestro es innegable. Maranata 2031. Dios os bendiga.